Bien, muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía. Gracias por acompañarnos en este sábado, como cada sábado, en este su programa, El Nuevo Diario en Sábado. Y como lo prometido es deuda, tenemos con nosotros al distinguido abogado y destacado jurista Rey Fernández, quien es un experto en derecho administrativo. Y el día de hoy pues viene a compartirnos algunas impresiones y conocimientos sobre lo que es la administración pública. Rey, si estás ahí ya al aire, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo, y a todos y cada uno de los televidentes del Nuevo Radio TV, programa que particularmente nunca me pierdo, por la interacción y por demás, todas las informaciones interesantes que trae. Fíjate que el tema que ustedes trataban hasta hace un momento es un tema vital de cara también a lo que vamos a hablar del fortalecimiento de la administración pública dominicana. Rey, me gustaría que nos hables un poquito del contexto de lo que es la administración pública de la República Dominicana, porque quizás tú y yo que somos abogados pudiéramos sentarnos en un cafecito y poder compartir ideas de manera precisas y puntuales, pero para aquellos que no son abogados, por favor, ahí tus impresiones. Muchísimas gracias, Roberto. Fíjense, estimados, lo que tiene que ver con la administración pública es básicamente toda la intervención que el Estado tenga en nuestro diario vivir. Es decir, usted se levanta en la mañana, usted ve el camión de la basura, ahí está directamente la administración pública teniendo un contacto con usted. Usted va a una maternidad, va a cualquier centro de atención primaria y ahí está la administración pública teniendo un contacto directamente con usted. De manera que la importancia de la administración pública en el mundo actual de la República Dominicana va vinculado a lo que es el servicio público. Lo que la administración te da, lo que el Estado te provee. Y esto tiene necesariamente, si se quiere, ciertos estándares, pero también tiene desafíos actuales, que son los que estamos viviendo propios de la pandemia y otros que hemos venido trayendo de hace un tiempo, pero también tenemos fortalezas como servicio público. Actuación que el Estado hace, cada institución, desde un recogedor de basura que dignifica con su trabajo limpiándonos y brindándonos calles limpias en la República Dominicana, así también como altos funcionarios que hacen funciones y toman decisiones trascendentales. Y bueno, Rey, aquí el día de hoy tenemos un tema bastante caliente porque hablar de la administración pública conlleva de alguna manera tomar en cuenta lo que son los actos de corrupción que están siendo conocidos actualmente, pero también lo que han sido conocidos por tribunales anteriormente, o sea, la corrupción en general y también cualquier acción desviada de la administración pública que viole siempre los derechos fundamentales de las personas. A propósito de eso, me gustaría que por favor nos hables, ya que tú estás muy involucrado en el diario vivir, en el tema del derecho administrativo y tienes también vinculación con lo que es la administración desde una óptica ya profesional, trabajando en tu área. Me gustaría saber cuáles son aquellas debilidades y fortalezas que tú has encontrado o has visto en el ejercicio partiendo de tu experiencia. Bien, vamos a empezar en cierto modo por las debilidades. Las debilidades son las que nos permiten a nosotros mejorar. Y las pues las iremos trabajando y la vamos a ir convirtiendo en fortalezas más amplias. Las principales debilidades que tiene el dominicano es la debilidad de los entes reguladores, la debilidad de la función de la fiscalización. Fíjate que en nuestra actualidad, salvo un único caso, nosotros no tenemos un programa de cumplimiento normativo dentro de la administración pública, Public Compliance, salvo obviamente aquel que trabajó en un momento la doctora Tania de León, brillante. Pues bien, no tenemos una administración que en sí misma todos los entes y órganos trabajen de cara a un cumplimiento normativo que facilite lo que es la autotutela. Es decir, yo como administración pública, como ente de la administración, ya sea centralizado o no, fiscalizo a todos y cada uno de mis funcionarios, todas y cada una de mis transacciones, guardo registro de esto, de manera que me permita eventualmente hacer una auditoría interna eficaz y luego entonces
si advierto una infracción administrativa o una infracción penal, poder actuar con rapidez, no dejar, digámoslo así, tiempo al tiempo. Pues ahí vienen precisamente los temas de que tiene que ser una auditoría de Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Y probablemente cuando ya el ente fiscalizador, la administración, ya se ha perdido información que de una manera u otra iba a permitir determinar los fallos en los procedimientos. Y hay fallos que quedan indeterminados, incluso se haya materializado una situación negativa, por ejemplo, en cuanto a lo que son los soportes de fondos, etcétera, etcétera. Y esto necesariamente nos dice a nosotros que la administración nuestra no tiene un esquema estandarizado de la comprobación de las actuaciones de los funcionarios públicos, tanto escrito como con asientos, ya sea contables y demás. Mandato que la ley 107.13 nos dice, cuando toda actuación administrativa debe de tener un respaldo por... Y justamente ahí es donde empiezan a venir los temas de omisión en cumplimiento de procedimientos, etcétera, etcétera. Y esto nos está obligando a nosotros como Estado, en cada ocasión, ya sea por medio de consultorías, como por ejemplo ha sido el caso que nos ha correspondido, recomendar la instauración de programas de fiscalización interna para que se permita viabilizar los procedimientos de comprobación de si las actuaciones de la administración están siendo conformes a la ley o no. Entonces, eso por ese lado. Pero real y efectivamente, no es esta la única desventaja o debilidad que tiene el esquema de la administración pública en República Dominicana. De hecho, nosotros como administración pública tenemos también otro problema, que es el problema del acceso al usuario cuando él mismo advierte en su condición de usuario algún tipo de actuación irregular. Saludos, Rey. Saludos, estimado. Un inmenso placer, Haisel González, de aquí, del programa El Nuevo Diario. Escuchándote hablar sobre esos aspectos fiscalizadores, de esas entidades fiscalizadoras que deben de servir, como lo establece la propia ley, la ley que le da origen a estas instituciones, llámese, por ejemplo, la Contraloría General de la República, por ponerte un caso. ¿Qué pasa en los casos cuando la misma Contraloría General de la República, te voy a poner un caso muy común en la República Dominicana, con el tema de los ayuntamientos, por ejemplo? ¿Sabes que hay una ley que rige a la municipalidad, que es la ley 176-07? Y esa ley, en su artículo 21, establece la ejecución presupuestaria, la distribución de los fondos que reciben los ayuntamientos. Y en esa distribución de esos fondos establecen unos límites. Lo establece bien claro: un 25% para gasto de personal, un 31% para gasto de servicio, un 40% para inversión y un 4% para educación. Cuando la Contraloría emite un informe, que lo debe de hacer trimestral, dice y determina el veredicto: si está conforme a la ley, bien, y si no está conforme a la ley, también bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se supone que este órgano fiscalizador audita o fiscaliza y determina de que hay una violación a esa ley? ¿Por qué no se hace nada? ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, de un jurista como tú, experto en administración pública? Porque creo como que no es necesario como que aparezca una denuncia ciudadana, porque si ellos mismos como ente fiscalizador son los que están diciendo: mira, aquí hay una anomalía, aquí no se está cumpliendo con la ley. ¿Cómo tú evalúas esa situación como experto en materia de administración pública? Fíjate, estimado, que esta es una de las preguntas más interesantes que me han hecho abordando este tema, para serte sincero. Porque es que es precisamente uno de los aspectos de nuestras propias debilidades que tenemos. Ese análisis llega a manos de la entidad de la administración municipal, no llega a un ministerio público.
No obstante tener un mandato de persecución de acción, por tratarse de ilícitos de acción pública. O sea, en esos informes que, por ejemplo, hace Cámara de Cuentas, la misma Contraloría, advierten omisiones procedimentales puntuales, en incumplimiento, por ejemplo, de la erogación de fondos, etcétera, etcétera. Ya de entrada tenemos lo que es la falta administrativa, por el tema de la imprudencia del funcionario, con la derogación de los fondos, etcétera, etcétera. Esto supone necesariamente la apertura de una investigación, ya sea a requerimiento de ellos mismos, que constitucional y legalmente pueden requerir, como de cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho esto a nosotros? Que realmente la falla no viene solamente de la administración municipal, que si está bien, y si está mal, está mal, sino que viene también directamente, la falla viene de parte de los órganos que tienen el mando de no tener en conocimiento al persecutor o investigador, que en este caso es el Ministerio Público, específicamente el PECA, para que estos visualicen si como tal se trataron de unas omisiones por torpeza, eh, por una imprudencia no censurable y que pudiera significar actuaciones maleables, o si por el contrario, esas actuaciones se derivaron real y efectivamente en actos de corrupción. Afortunadamente en la actualidad nosotros estamos viendo que tenemos un PECA más activo que antes, ciertamente, pero fíjense algo, en estos días hablaba la magistrada Miriam Germán de que hay más de 400 denuncias que están siendo investigadas por casos de corrupción dentro de la administración pública. Imagínense ustedes un ayuntamiento que hubiera durado 3 años con esa erogación de los fondos y con esas omisiones puntuales y con constantes denuncias ciudadanas. Cada una de esas denuncias supone una investigación distinta y que afortunadamente ya se está iniciando esos procesos de investigación, de manera que si al efecto se advierten infracciones administrativas por falta de diligencia, por ejemplo, se iniciarían los procedimientos administrativos sancionadores en procura de desvincular a esos funcionarios públicos de carrera. Y si por el contrario se advirtiera un tema que suponga los ilícitos propios de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, pues iniciaría ya formalmente un proceso penal para consecuentemente lograr la condena de esos involucrados. Pero como tal, el fallo viene de parte del órgano que, teniendo el deber de fiscalizar, no lo hace público en ocasión de una advertencia que en su rol de fiscalización puede observar. Ahí sería interesante que porfa, ya por una cuestión de tiempo, por favor nos digas tus impresiones acerca de lo que es la regulación a la administración pública. Sabemos que se han hecho numerosos esfuerzos por un gran avance como fue el de este año, la emisión de un decreto para la regulación del compliance en el proceso de contrataciones públicas, por mencionar uno reciente que está en proceso de aplicación. Y me gustaría saber ya de manera general, en el esquema regulatorio, es decir, en el orden normativo que rige la administración pública, cuáles aspectos son necesarios o de mayor trascendencia para regular, cuáles cosas son necesarias modificar o cuáles tú entiendes son los principales retos que deben de tomar en cuenta el legislador para normalizar la actividad de la administración pública. Bien, en principio el compliance que ya ha sido pronunciado por medio del decreto que muy bien has mencionado es vital. Es vital porque incluye temas de canales de denuncia, por ejemplo. Eso es algo que aquí en República Dominicana es totalmente novedoso, pues la mayoría de personas temen denunciar por el asunto de tener que colocar su nombre. Canal de denuncia te permite hacerlo tranquilo. Ahora bien, también hay otros elementos que hay que tomar en consideración. La administración necesita un ejercicio de verificación constante de funciones y eso se logra mediante ¿qué? La elaboración de protocolos internos en cada una de las administraciones para advertir que el famoso empleado botella que tanto se drena el presupuesto de propiamente de una institución. Otro elemento fundamental que tenemos que regular y regularlo bien es actualmente el esquema de la supervisión del teletrabajo en las administraciones públicas.
ya que al efecto se ha advertido esa situación y de hecho existen denuncias formales en algunas entidades del interior, pues donde ciertas personas que no tienen realmente un trabajo o función activa se escudan en el teletrabajo, del cual no hay manera, no hay un marco regulatorio del mismo, y eso necesariamente termina convirtiéndose en una erogación de un 3% del presupuesto de cada institución pública destinada a funcionarios que realmente efectivamente no están trabajando en pro de un servicio público. Y además le agregaría como último, eh, como fundamental, de cara al asunto de que el funcionario pueda ser fiscalizado por las personas, no solo por los entes destinados legal y constitucionalmente a esto, la reducción de los plazos de libre acceso a la información pública, ya que en estas yo puedo pedir como ciudadano que se me entregue ejecución presupuestaria. Recuerdo que en el año 2018 solicitamos eso y luego de ir al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ahora es que nos están entregando un presupuesto del 2017. Podrán ustedes imaginarse. Tenemos que legislar esto, acortar plazos e imponer sanciones ante incumplimientos de esta naturaleza. Muchas cosas por donde cortar, y a propósito de eso, el famoso tema de los cumplimientos de sentencia del Tribunal Constitucional también se pudiera sumar en esa parte, Rey. Y bueno, Sí, claro. agradecerte por tu participación, brindarnos de tu tiempo. Sería oportuno tener otra ocasión para seguir conversando este tema y de manera general, en nombre de todo el equipo de este programa El Nuevo Diario en Sábado, te extiendo las más sinceras gracias, los más sinceros agradecimientos y también pues honrado de poder compartir contigo un tema tan importante. Estimados, muchas gracias ante todo. Esta ha sido una invitación que para serles sincero, me ha regocijado de muchísima alegría. Bueno, queda más que también agradecer a todos y cada uno de los televidentes que han estado presentes y se han sumado en esta parte, en esta entrega de hoy, desde su programa El Nuevo Diario en Sábado, como cada